De repente dos papos, embistiéndose en pleno anillo periférico, jugando a los carritos chocones. Como niños están en la escena, cruzándose bruscamente de un carril a otro, sin importar lo que puedan ocasionar. En una de esas, uno queda atravesado en la vía y el otro en una avenida. ¡Qué atrocidad! Tómese en serio la vida, diviértase con la debida responsabilidad. Entienda que vive en sociedad, no es un ermitaño. Piense en usted y su familia, en lo que podría ocasionar a otros inocentes con sus acciones. A todos buenas tardes, gracias por informarse con Impacto BTV Meridiano. Saludamos a quienes nos siguen también a través de Acción Radio, quienes informan a través de Acción Radio en toda Honduras. Estamos preparados para llevarles toda la información. Respecto a este video, realmente, yo siempre me he preguntado, ¿qué consiguen los conductores que empiezan a querer chocar sus vehículos con otro? Al final esto va a representar mandar a reparar su vehículo, va a mandar a reparar el del otro, la persona con la que chocó. Y este video también tiene, porque ¿sabe qué? Se fueron a los golpes. Esto solo lo que nos deja claro es la poca cultura que tenemos de resolver las cosas conversando o evitándolas, que es mejor. Pero esta es muestra de que el hondureño parece que nos tiramos muy machos queriendo resolver todo a golpes y después nos toca pagar facturas más altas, que pueden llegar incluso hasta la muerte. Así que el llamado, por favor, a ser responsables. Ahí aparecen las placas. Ojalá y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte haga lo propio para sancionar a estos ermitaños. Sandro Meda Díaz. Buenas tardes, Carlos, y a cada uno de nuestros televidentes. Y como usted lo dice, que las autoridades hagan lo propicio de una manera más rápida para que se pueda conocer también el castigo hacia estas personas. Importante también resaltar que este tipo de actitudes no están llevando a nada, pero muchas personas están tomando a bien hacer este tipo de acciones en las calles y por supuesto tampoco había conciencia por parte de los dos conductores que habían más personas a su alrededor que pudieron también salir heridas o afectadas en sus vehículos. De esta manera le damos paso a nuestros titulares. Impacto BTV Meridiano. Organizaciones se toman el Ministerio Público en San Pedro Sula y acusan de encubrimiento por la tardanza en el caso del asesinato del ambientalista Juan López. Analistas advierten al gobierno que no hay sustento jurídico para devolver el dinero a los socios de Corium. Pobladores de Mateo bloquean vías y denuncian nuevamente abandono total en la reparación de la carretera que los mantiene incomunicados. El jefe del Estado Mayor Conjunto asegura que la tecnología del nuevo radar se podrán detectar vuelos irregulares en espacio aéreo nacional. En las noticias internacionales, Donald Trump endurece sus políticas migratorias y busca restringir la estadía de estudiantes y periodistas extranjeros en territorio estadounidense. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Iniciamos informándole que frente a las instalaciones del Ministerio Público, esto en San Pedro Sula, distintas organizaciones realizan un plantón exigiendo justicia y no más retrasos en el caso del asesinato del ambientalista Juan López. Cintia López nos amplía justamente más detalles. Cintia. Así, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Como lo señalan, en ese momento se desarrolla este plantón frente a las instalaciones del Ministerio Público. Me acompaña Elvin Hernández para hablar acerca de este caso porque se ha pospuesto la audiencia por sexta ocasión ya. ¿Cómo ven ustedes esta situación?
Bueno, lo vemos con preocupación porque es razonable la suspensión de las primeras 2 audiencias. Tienen explicación y es razonable. Las últimas 2 suspensiones no son razonables y no hay explicación de que el Ministerio Público no haya entregado un peritaje a tiempo, que no haya resuelto una petición de un juicio abreviado y que hayan sido las razones para suspender el juicio. Y eso entonces hay 2 preguntas hay 2 palabras que en este momento a mí me brotan, que es: o hay negligencia de parte del Ministerio Público en un caso de alto impacto, como le llaman el Ministerio Público, o empieza a haber indicios de complicidad del Ministerio Público. ¿Y por qué uno dice la palabra complicidad? Porque estamos hablando de una audiencia preliminar, que es para presentar las condiciones para ir a juicio. Y si en esa audiencia preliminar, la primera audiencia fue convocada para noviembre del año pasado, estamos terminando agosto, es decir, casi un año para tener una audiencia preliminar. Es decir, ni siquiera el juicio. Entonces empieza a sospechar si realmente el Ministerio Público quiere dar la evidencia para enfrentar este crimen, o si está prestándose para un tipo de complicidad o de proteger a los autores intelectuales. Sin audiencia preliminar no hay manera de romper la puerta para avanzar a los otros autores del crimen. ¿Qué es lo que piden en este momento ustedes? Pedimos que el Ministerio Público presente todas las pruebas que tiene, que se crean todas las condiciones en esta audiencia preliminar de este día para que se pueda proceder a la siguiente audiencia, que ya es el juicio, y avanzar. Hablamos que no es una audiencia, como muchas veces dicen, que es de trámite, sino al contrario, que se evacúen todas las pruebas para dar el siguiente paso. ¿Como movimiento campesino no van a permitir que este caso quede en la impunidad? Juan fue un compañero, Juan es un delegado de la palabra, Juan, es decir, no, bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que este caso quede en la impunidad. Es decir, necesitamos la verdad, necesitamos justicia para seguir avanzando como país. Bien, muchísimas gracias. Escuchaba usted las palabras de Elvin Hernández en este momento sobre el caso del ambientalista Juan López, que no ha podido desarrollarse la audiencia preliminar y que está citada para hoy a las 2 de la tarde en los juzgados sanpedranos. El reporte a esta hora. Vuelvo con ustedes al set principal. Y como información de último minuto, nos enlazamos con nuestra compañera Berenice Amaye. Se encuentra ubicada desde Mateo, donde siguen las protestas por parte de los pobladores de este sector, exigiéndole a las autoridades, puntualmente a la CID, que hagan caso a la misma, el arreglar, reparar sus calles, porque se tiene entendido que habían llegado solo a raspar la misma, pero no han terminado con este proyecto. Usted nos amplía, Berenice. Buenas tardes. Muchas gracias, Andrómeda. Tal y como usted lo manifiesta, yo me encuentro ubicada desde Mateo porque los pobladores de estas zonas desde las 5 de la mañana mantienen protestas. Ellos están molestos por el mal estado de las calles. Han venido hace unas semanas a levantar un pavimento y esto ha provocado bastante tráfico precisamente aquí en la zona de Mateo. Como podemos observar a través de nuestras imágenes completamente en vivo, los pobladores han cruzado vehículos, han puesto banderas de Honduras y piden inmediatamente una solución a esta problemática que se está dando desde el año pasado. Confirman ellos que estos proyectos no han continuado, han levantado un pavimento y no han vuelto pues a solucionar esta problemática que se está dando aquí. Coméntenos. Sí, no han vuelto a resolver esta problemática y aquí estamos, pues lo que es pueblo y solicitando llamarlo así, de emergencia, que se presente porque necesitamos que esta carretera se repare. Es importante que las autoridades resuelvan porque se está haciendo también bastante tráfico vehicular. ¿Qué les han dicho hasta estos momentos? Pues hasta el momento, si usted hace la toma hacia allá, todo el transporte que está ahí está a favor y no se ha movido. Ellos nos han dicho, continúen, estés ahí, que nosotros les apoyamos, porque saben que esta carretera automáticamente ya casi no existe. ¿Desde cuándo se está dando esta problemática aquí en la zona de Mateo? Desde el 2024 y muchos años atrás, esta carretera ha estado en pésimas condiciones. En cuanto al pavimento que han levantado aquí, ¿desde cuándo levantaron esto y no volvieron a tocar este trabajo? Desde la semana pasada levantaron ese pavimento, pues está ahí y la verdad que es un problema, ¿verdad? No solamente para las personas que vienen a automóviles, sino para las motocicletas y personas que transitan por
por ese previo o ese trayecto hacia llegar a la carretera completa. ¿Qué pasa si no les dan respuesta? ¿Van a seguir tomando acciones de protesta? Pues estamos definidos de que si no nos resuelven automáticamente, pues vamos a irnos a tomar el anillo periférico, la calle del norte, o nos vamos directamente a Finanzas. Me comentaba usted tras cámaras que había recibido una llamada que le iban a solucionar en las próximas horas. ¿Qué le dijeron en esa llamada? Estamos esperando en espera, ¿verdad?, que el ingeniero automáticamente nos llame y se presente aquí, porque es lo que el pueblo quiere, que él se presente aquí y muestre ese documento donde está ya totalmente resuelto nuestro problema. ¿Desde las 5 de la mañana se encuentran aquí? Pues desde las 4:30, 4 estamos aquí totalmente, ¿verdad? Totalmente la gente está de acuerdo de que no nos movamos y necesitamos sobre todo que esta calle se repare ya. Bueno, ya hemos escuchado aquí reacciones por parte de los habitantes de esta zona de Mateo. Ellos están bastante molestos, aún no quitan pues los vehículos que mantienen cruzados en medio de la calle porque han levantado un pavimento precisamente ya prácticamente a unas 3 cuadras de aquí donde estamos ubicados, e incluso para poder llegar aquí nos tiramos en contravía porque no hay acceso para poder llegar aquí. Por otra parte, también aquí se encuentra la Policía Nacional, no ha podido desalojar a estas personas porque ellos mantienen su postura bastante firme y han dicho que no se van a quitar de aquí hasta que no les den una pronta solución, porque esto está provocando también bastante tráfico vehicular. Ellos han manifestado que no pueden desalojar todavía en estos momentos a las personas, sin embargo ellos se mantienen bastante permanente para brindar seguridad. También en estos momentos vamos a conversar con algunos oficiales de la Policía Nacional. Coméntenos, no se ha podido desalojar a esas personas porque ellos piden una pronta solución. Poder se puede, pero no se ha recibido la instrucción del mando. Recuerden, nosotros somos jerarquizados, somos disciplinados. Solo estamos esperando que nos den la orden y tenemos la capacidad, andamos el personal necesario para poderlos desalojar, pero no es la idea. Ellos como población pues ya se hicieron sentir, ya se manifestaron. Yo hablaba con los dirigentes. Creo que es momento de ir ya liberando la vía pública porque están afectando a otras personas. O sea, ya no solo hay personas de la comunidad aquí afectadas, hay personas de otros lugares como el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, que por aquí transitan todos los días. Hay estudiantes, hay personas que trabajan. Entonces usted puede ver que el tráfico es exagerado, es inmenso. Entonces, esperando pues la pronta respuesta de ellos, y no va a tocar hacer uso de la fuerza, que la ley nos faculta a nosotros como Policía Nacional para hacerlo perfectamente. Muchas gracias a la Policía Nacional por esta importante información, y han manifestado que si estas personas no se quitan, ellos pues van a tener que usar la fuerza para quitarlos, porque como podemos observar a través de las imágenes, son bastantes vehículos que se encuentran estacionados en estos momentos y ellos se han quedado ahí porque no hay paso para pasar al otro extremo donde están las personas manifestándose, y ellos piden una pronta solución. De lo contrario, pues han dicho que van a seguirse tomando el anillo periférico. Compañeros, nosotros con este contacto retornamos al estudio central. Buenas tardes. Gracias, Berenice, y siempre de último minuto les compartimos a ustedes lo escrito por Tomás Zambrano, que en su cuenta de X ha escrito: la bancada del Partido Nacional de Honduras presentará iniciativa en el Congreso Nacional para que se declare organización terrorista el denominado Cartel de los Soles, estructura criminal ligada al régimen de Maduro y al narcotráfico internacional. Sus nexos con el Tren de Aragua y otras mafias constituyen una amenaza grave contra la paz y estabilidad en Honduras y la región. El Partido Nacional de Honduras reafirma su defensa firme de la democracia y la seguridad nacional. Bueno, parece que el ambiente político en nuestro país cada vez se va poniendo más candente, y esto en relación a la crisis que hay en Venezuela por las amenazas que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos en darle captura al presidente Nicolás Maduro, y que varios países ya, como Paraguay, Argentina, el Ecuador, también han declarado ya como al Cartel de los Soles como una organización terrorista. En el país pues se vive un ambiente bastante tenso, específicamente en el Poder Legislativo, y que esto seguramente va a generar mucha controversia dentro del Congreso Nacional. Así que vamos a estar atentos a este mensaje que ha escrito Tomás Zambrano en su cuenta de X de último minuto.
Y en más noticias, el abogado Benjamín Lavaire advirtió que se debe revisar la legalidad del proyecto de ley para devolver a los socios afectados por Conium Inversiones su capital, ya que a su criterio no hay bases legales para cumplir con la promesa que se hizo por parte del gobierno. Recordemos que estos socios y la empresa pues no estaban dentro de lo que contempla el sistema financiero. Por lo tanto, el Estado no debe de responder ante estas operaciones de carácter particular, y es el particular el que entre ellos debe de llegar a un acuerdo. También consideramos el hecho de que, además de que se hicieron estas promesas, se manipuló de manera ilegal, creemos, la intervención de esta empresa, pues en cuanto a que se hizo la intervención sin tener una investigación previa, y además de ello, paradójicamente, se hacen los decomisos de estas cantidades millonarias de dinero y se le devuelven a la persona que hoy está siendo procesada, está privada de su libertad mientras dura el proceso, que es la cara visible y la cual pues deberá responder. Y el sector privado asegura que en los últimos 3 años más de 1 millón de hondureños estaban en extrema pobreza y han pasado a la pobreza relativa. O sea, que continúan siendo pobres. Nuestro compañero Luis Durón nos amplía, Luis. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña Alejandro Cafati, oficial de Política Económica del Consejo Nacional de la Empresa Privada. En torno a esto de la que ha generado el tema de la pobreza, si han salido o no más de 1 millón de hondureños de la pobreza o no. Alejandro, pues, son unos datos que ustedes pues han cotejado, que también los han sacado del INE. ¿Realmente han salido de la pobreza de 1 millón de hondureños? Nosotros lo que hemos observado es que no hay una reducción o no han salido realmente de la pobreza de estos compatriotas hondureños, lastimosamente. Sí hemos visto que hay una reducción en la pobreza extrema, pero pasaron a ser pobreza relativa, es decir, dejaron de ser indigentes para comer al menos una vez al día durante los días de trabajo. Sin embargo, siguen en condiciones de pobreza, y eso es lo que nosotros queremos expresar en este momento. No debemos politizar la discusión de si salieron o no salieron de la pobreza, porque continúan siendo pobres y no hemos hecho nada en el país para poder cambiar esta realidad. No estamos generando más empleo, no estamos atrayendo más inversiones y no le estamos dando las condiciones mínimas para garantizar que realmente estos hondureños dejaron de ser pobres hoy. ¿Cómo se diferencia a una persona de la extrema pobreza a la pobreza? Bueno, lo podemos reducir de una forma gráfica. Las personas en extrema pobreza son personas que andan en indigencia, lastimosamente, que andan pidiendo en la calle, que andan recogiendo botes plásticos para poderlos vender y luego llevar algún dinerito a sus casas. Y la pobreza relativa son personas que trabajan de alguna u otra forma en la informalidad, tienen algún nivel de ingreso que les permita al menos tener un tiempo de comida durante el día, pero al final del día siguen siendo pobres, siguen viviendo en las mismas casas que vivían, no siguen teniendo acceso a educación y a salud de calidad. Nosotros lo que hemos descubierto es que cerca del 80% de los hogares en condiciones de pobreza trabajan en la informalidad, y en Honduras el 80% de la economía es informal. Es un círculo vicioso al final del día. No podemos erradicar la pobreza si no creamos empleo formal, y en Honduras no se está creando empleo formal en este momento, no estamos atrayendo inversiones para crearlo, y no podemos hablar realmente de una salida o reducción de la pobreza en esos términos. Primero, es un trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado. No podemos pensar que vamos a erradicar la pobreza sin generación de empleo, y no podemos pensar que vamos a generar empleo sin la participación del sector privado. Y segundo, una estrategia alimentaria necesaria. Ninguna familia va a dejar de ser pobre si no tiene la alimentación básica para dejarlo de ser. Bueno, han escuchado ustedes a Alejandro Cafati, oficial de Política Económica del COEP, donde pues ya han escuchado estas cifras, que estos más de 1 millón de hondureños que han salido de la extrema pobreza pues han pasado a la pobreza relativa, donde ahora tienen al menos un tiempo que comer. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Y de último minuto le informamos que han capturado a un extraditable. Se trata de en Juticalpan,
capturado a un hondureño solicitado para extradición hacia Argentina. Francisco Alonso Sánchez Martínez fue capturado en Juticalpa, Olancho, con orden de extradición por el gobierno de Argentina. Se le acusa por el delito de lesiones graves dolorosas en contra de un ciudadano argentino. El detenido desconocía el proceso que existe de extradición con Argentina. Le repetimos, Francisco Alfonso Sánchez Martínez ha sido capturado en Juticalpa, Olancho. Esto para fines de extradición con Argentina. Y en un sector solitario de la aldea El Cimarrón, en la capital, fue encontrado asesinado y con signos de tortura el cuerpo sin vida de una persona que hasta el momento se desconoce su identidad. Según las investigaciones, la víctima fue arrojada envuelta en bolsas de color negro desde un vehículo en marcha en horas de la madrugada de este día. Entre tanto, le damos a conocer que autoridades de la Policía Militar del Orden Público detuvieron en las últimas horas en un sector de la residencial Honduras en la capital a 2 presuntos miembros de la Mara MS-13 ligados a la venta y distribución de drogas. Según el informe, ambos fueron capturados a bordo de una motocicleta cuando realizaban la entrega del alucinógeno. Al momento de la operación, las autoridades les decomisaron varios envoltorios de supuesta marihuana y crack, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Además, se les investiga sobre su posible participación en los últimos hechos violentos ocurridos recientemente en la capital. Y esta mañana la Policía Nacional ejecutó varios allanamientos en la colonia Reparto Lempira, esto en San Pedro Sula, en busca de los asesinos de los jóvenes estudiantes del INTAE, aunque aún no se reportan detenidos, lograron encontrar algunos indicios para las investigaciones. Desde horas de la mañana, equipos y diligencias investigativas por parte de la Dirección Policial de Investigaciones y unidades operativas, en este caso, siguiendo raíces de las investigaciones correspondientes a estos jóvenes que habrían sido asesinados hace aproximadamente un mes, se han tenido resultados. Entre ellos se mencionan el decomiso de 2 motocicletas, mismos vehículos que habrían o tendrían vinculación directa con este suceso que se habría ejecutado. En este caso, según las investigaciones, por supuestos miembros vinculados con la pandilla 18. Hasta el momento también en estos allanamientos ejecutados específicamente en las colonias Reparto Lempira, Sandoval Sorto y sector La Pradera, se realizaron ciertos allanamientos en donde se encontraron indicios los cuales indican vinculación directa con este caso, entre ellos 4 teléfonos celulares, al menos 8 órdenes de captura, las mismas, entre ellos resaltan 2 mujeres, las que tendrían en el aspecto de coordinación para ubicar a estos jóvenes y haber cometido el hecho. Y un agricultor de 90 años, identificado como Genaro Nayo Guevara, fue hallado sin vida en la aldea Sabanas de Ocote, Taulabé, Comayagua, tras ser atacado al salir a cortar leña. Familiares revelaron que la agresión ocurrió con el objetivo de robarle su reloj y su machete. Fue golpeado con piedras, lo cual le causó la muerte. El cuerpo fue descubierto en una zona boscosa y sus restos fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público para realizar el levantamiento correspondiente. La Policía Nacional ya inició las investigaciones pertinentes para identificar y capturar a los responsables del brutal crimen. Y Honduras ha desarrollado un radar de fabricación nacional diseñado por la Universidad de Defensa y expertos en mecatrónica que actualmente está en fase de prueba. El prototipo, evaluado exitosamente en la base aérea de Palmerola, ya ajusta su capacidad para detectar aeronaves pequeñas y grandes. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, anunció que pronto será trasladado a La Mosquitia para reforzar la vigilancia del espacio aéreo vulnerable al narcotráfico. Además, se confirmó la adquisición de otro radar marítimo de mayor alcance para instalarlo en la isla de Guanaja como parte del escudo soberano contra actividades ilícitas. Este hito marca por primera vez que Honduras produce y despliega tecnología militar aérea propia con fines de seguridad nacional, anunciaron los máximos jerarcas de la institución castrense.
Y a esta hora de la tarde le traemos excelentes noticias, y es que en INELEC pintamos soluciones integrales en sistemas de climatización de alta eficiencia energética y durabilidad diseñadas para desarrollos habitacionales, también para proyectos comerciales e industriales. Con más de 30 años de experiencia representamos las mejores marcas del mercado, ofreciendo un respaldo que garantiza el valor de su inversión desde el suministro e instalación hasta el mantenimiento especializado y también repuestos originales. Somos líderes en aire acondicionado y ventilación mecánica en Honduras. INELEC, confianza, tecnología y respaldo para tu proyecto. Contáctanos al 3290-5229 o escríbenos a ventas@inelechn.net para convertir su proyecto en realidad. Y representantes de sociedad civil en la zona norte lamentan que a 3 meses de las elecciones generales, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Financiamiento de Transparencia y Fiscalización aún no tengan presupuesto. Me impresiona ver cómo se puede llegar a tal grado de descuido en un año electoral, desproteger presupuestariamente a todo tipo de institución que está vinculada a dicho proceso, sobre todo una unidad tan importante como la que usted me está diciendo en este momento y sobre la cual deben todos los candidatos a un cargo electoral rendir cuentas previo a dicho proceso, ¿verdad? Entonces esperamos que se haga el mejor uso posible de los fondos, ¿verdad? Y que de alguna manera pues se encuentren cómo manejar financieramente de forma transparente y sin presiones estas instituciones. Por su parte, la Red por la Equidad Democrática en Honduras alerta que a 94 días de las elecciones generales aún no se ha aprobado el reglamento de observación electoral. Esta demora impide acreditar observadores nacionales, coordinar capacitaciones y organizar la cobertura para los centros de votación. La red también advierte que esta inacción podría comprometer seriamente la transparencia y legitimidad del proceso electoral. La parálisis del Consejo Nacional Electoral y también los constantes retrasos degradan la confianza ciudadana. Organismos internacionales como la OEA y también la Unión Europea han expresado preocupación por la falta de independencia institucional. Las autoridades electorales enfrentan presión para actuar con rapidez y asegurar un proceso transparente y creíble. Y el expresidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, lamenta que a 4 días para que inicie la campaña política abierta, aún no se le haya aprobado el presupuesto a la Unidad de Política Limpia, ya que esto pone en desventaja a muchos candidatos con otros que invierten millones de lempiras en sus propagandas sin dar a conocer la procedencia de ese dinero. Luis Durón nos tiene detalles. Luis. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña el abogado Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, en torno a que pues ya se acerca este 1 de septiembre las campañas abiertas para todos los candidatos. Pero el problema es el financiamiento, abogado, que nunca las unidades que se han creado para esto no dan el ancho, porque no hay menor, no se sabe si de dónde viene el procedente del dinero que cada candidato utiliza para sus campañas. Por supuesto, principalmente regular o fiscalizar el origen y el destino de estos fondos. Y sobre todo estas unidades no les dan las capacidades, principalmente legales, para que tenga ese control y esa fiscalización que deben de tener los candidatos a diputados, alcaldes y sobre todo a nivel presidencial, lo cual no se cumple porque se usa mucho dinero también del erario público y que causa un desbalance en una verdadera democracia, ya que tienen más ventaja algunos candidatos que otros, principalmente los del oficialismo.
O sea, es intencionalmente que no se le den los recursos ni las armas a estas instituciones. Principalmente que se hace como una moneda de cambio. Si ese presupuesto fue enviado en legal y debida forma o a tiempo, digámoslo así, desde el 20 de junio, estamos casi el mes de septiembre y es indispensable para cualquier proceso electoral y es un mal mensaje que se da a la comunidad internacional, que somos contraparte como el PNUD, y no da un mensaje claro de rendición de cuentas de todos y cada uno de los candidatos que vamos a participar en este proceso del 30 de noviembre. Se priorizan, digamos, presupuestos como para mejorar el avión presidencial, que se gastaron alrededor de la misma cantidad, como 65 millones, y aquí son 67 millones, que son indispensables para que haya una democracia, control, fiscalización, de que no haya un irregular uso, como se ha hecho siempre en las campañas políticas, y lo cual es lamentable porque se utiliza como moneda de cambio también en el Congreso Nacional, que no tiene una certeza para aprobar otros proyectos legislativos que no tienen nada que ver con el cronograma electoral. Esto es una desventaja para muchos candidatos porque los que sí son financiados por el crimen organizado y también por el erario público, pues invierten más. Por supuesto, cuando usted llega a cualquier lugar se convierte la votación en antidemocrática porque es el que tiene más dinero, no el que puede poner su esfuerzo al servicio de la ciudadanía. Gracias, abogado Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados. Y han escuchado ustedes, pues es bastante complicado que no se le haya aprobado el presupuesto a la Unidad de Política Limpia, que es el ente que tendría que regular el financiamiento de los diferentes candidatos. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Gracias, Luis, por esa importante opinión referente a este tema, y es que justamente está preocupando a diferentes sectores. A esta hora de la tarde nos enlazamos con nuestra compañera Gabriela Plata, quien se encuentra al habla con la diputada del Partido Nacional, Leda Pagán, para hablar acerca de cuál es la perspectiva de esta fuerza política referente a esta falta de consensos dentro del Congreso Nacional para aprobar este presupuesto a estos entes importantes. Con usted, Gabriela. Así es, gracias compañeras. En este momento nos encontramos dialogando con la diputada nacionalista Leda Pagán. Esta situación que está pasando dentro del Congreso Nacional, nuevamente aún no se aprueban leyes trascendentales en el país, entre ellos también el presupuesto para la Unidad de Política Limpia y asimismo el Tribunal de Justicia Electoral. Definitivamente sí, lamentamos que el día de ayer, habiendo sido convocados en tiempo y forma, no aprovecháramos la luz del día para aprobar una herramienta. Al final, el presupuesto para la Unidad de Política Limpia es una herramienta que le permite al mismo Estado y al pueblo hondureño de saber cuál es la procedencia de los fondos que se utilizan en campaña. Eso creo que si hubiera existido en el 2013, no hubiera sucedido lo que vimos en el video cuando se pedía la mitad para el comandante. Creo que eso se hubiera evitado. Afortunadamente hoy existe la Unidad de Política Limpia, pero no vemos que realmente se les quiere dar las herramientas para que puedan operar y evitar que, ya que dice Estados Unidos que nosotros, que el partido de gobierno, o más bien el partido de gobierno está siendo financiado por el Cártel de los Soles. Si ya que le dicen eso, nosotros en Honduras debemos de fortalecer los mecanismos para documentar que lo que dicen es falso, pero sin embargo le quitan el presupuesto. Entonces, ¿quién quiere transparencia aquí? ¿Quién quiere realmente darle cuentas claras al pueblo? En esta misma línea es importante poder conocer precisamente pues esta posición que han manifestado desde el oficialismo. Ellos argumentan que bueno, ustedes están sesgados ante la aprobación de este tipo de proyectos precisamente. Nosotros lo que nos oponemos es al endeudamiento de más de 30,000 millones de lempiras. Es que yo incluso le diré la verdad, yo estaba confundida, creía que hablaban de 3,000 millones de lempiras y ya estaba en contra. Pero en realidad son 30,000 millones, son los hijos de ustedes que van a estar y de la gente que nos está observando en cámara, que no van a poder salir de la deuda en la que nos quieren meter. Pero de eso a querernos chantajear, que si no aprobamos el endeudamiento masivo que están haciendo, entonces no vamos a tener transparencia en el uso de los fondos, yo creo que no tiene sentido y eso nos está llevando a creer que todo lo que se está diciendo en el exterior de nuestro país es verdad. En esta misma línea también es importante conocer, hasta el momento no hay ninguna fecha nuevamente para sesionar y bueno, que se mantiene desde la oposición ante estos préstamos que han causado mucho cuestionamiento precisamente. Yo le diría al presidente de la Junta Directiva que convoquen, que sigamos recordando que el primer poder del Estado no se puede parar por una campaña política. Yo entiendo que hay un interés mayor en generar votos, en poder captar la atención de la gente, pero que esa no debe ser la prioridad del país. El Congreso debe trabajar, debe prevalecer, el Estado de Derecho debe prevalecer. Bueno, muchas gracias, le agradecemos, diputada Leda Pagán. Importante conocer, compañeros, las reacciones por parte de la oposición ante estas acciones que se han tomado desde el Legislativo. Con este informe retornamos con ustedes hacia los asuntos principales.
Gracias, Gabriela. Y para la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización y asimismo del Tribunal de Justicia Electoral, pues existe mucha duda respecto a ello, por supuesto, pero la Red de Defensa de la Democracia lanzó un llamado a voluntarios para fungir como observadores ciudadanos en las elecciones generales de noviembre. Esta iniciativa busca garantizar transparencia y elevar la confianza pública en el proceso electoral que se avecina. Se espera que los observadores jueguen un rol clave desde el periodo preelectoral, el día de la votación y en el escrutinio, asegurando integridad en cada etapa. La convocatoria responde a desafíos institucionales anteriores y a la necesidad de fortalecer la legitimidad democrática. Organizaciones civiles, gremiales, académicas y religiosas se suman a este esfuerzo, alineadas en una sola misión: defender las elecciones libres. La participación ciudadana será esencial para activar un sistema electoral más confiable con mayor respaldo ciudadano. Y este 1 de septiembre inicia la campaña política abierta y el analista en materia política Oliver Erazo asegura que todo aquel político que cree que con una campaña de insultos y de odio ganará votos está muy equivocado, ya que los hondureños desean propuestas que permitan solucionar los problemas de empleo, seguridad y económicos. Dentro de esta campaña que viene, el pueblo hondureño debe eliminar al que insulta, debe eliminar al que aumenta el decibel de voz, debe eliminar al que ya conoce, que es narquete, que es financiado por los narcos, que ya se sabe que es de dudoso destino su financiamiento, y que apueste a los rostros jóvenes, que apueste a aquellos candidatos a diputados o alcaldes que no tienen recursos para mantener sus campañas, porque esos candidatos son los que le van a devolver la institucionalidad al país. Mire, ese que anda regalando canastas, que anda regalando bonos, que anda regalando todo lo que quieran regalar, sea cuidadoso y sea selectivo y elija, no vote. Y en más noticias, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, recalcó que todos los trabajadores del Poder Judicial, justamente pues auxiliares y administrativos, deben abstenerse de participar en actos políticos. Señaló que la prohibición está respaldada en el artículo 319 de la Constitución de la República, que limita su actividad partidista exclusivamente al derecho al voto. Asimismo, la mandataria citó el artículo 49 de la Ley de la Carrera Judicial, que impide su afiliación a partidos o intervenciones en debates electorales. Estas restricciones buscan preservar la independencia, imparcialidad y ética de la administración de justicia en el país. La advertencia se emite en un contexto electoral donde cualquier vínculo político podría socavar la confianza pública en el sistema judicial. La Corte Suprema de Justicia instó al personal judicial a abstenerse de asistir o apoyar reuniones y actividades partidarias. Bueno, y queremos presentarle una nota curiosa a ustedes, y es que este día el Cuerpo de Bomberos en Tegucigalpa rescató a una iguana verde que se quedó atrapada en las serpentinas de una casa. Eso ocurrió en la colonia 21 de octubre, hasta donde se trasladaron los miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos a rescatar el animal que había quedado atrapado pues en estas peligrosas y filosas serpentinas. Hay que decirlo que fue capturado el animal y fue trasladado o será trasladado a un sitio en donde pues pueda desarrollarse en su hábitat natural. Suele ocurrir que algunas personas tienen como mascotas estas iguanas. Bueno, hay que decirlo, no es un animal doméstico, realmente ellos son animalitos que tienen que vivir en su hábitat natural y que ciertamente, pues, seguramente se ha de haber escapado y quedó atrapada ahí. Pero bueno, miren, el Cuerpo de Bomberos haciendo la obra, rescatando ese animalito, y ojalá pues lo puedan llevar a su hábitat natural para que no esté en peligro de los humanos, dado que hay muchos que les gusta incluso consumírselos en sopa.
Y desde Medicina Forense se encuentra nuestro compañero Walter Pérez, ya que este sábado se realizará la tercera inhumación del año con 23 cuerpos que no fueron reclamados. Walter, con usted. Buenas tardes, compañeros. En efecto, me acompaña la portavoz de Medicina Forense, la licenciada Isa Alvarado. Para este próximo sábado está prevista la tercera inhumación del año. Más de 20 cuerpos sin ser reclamados hasta el momento serán inhumados, licenciada, si nos amplía la información. Así es, se tiene programado para este sábado 30 de agosto realizar la tercera inhumación del año, ya que en los cuartos fríos de la morgue del Ministerio Público hay más de 40 cuerpos no reclamados por sus familiares. De estos 40, pues solo serán sepultados 23 cuerpos, de los cuales la mayoría están en calidad de desconocidos, ya que no fue posible su identificación científica por el método de datiloscopía, y para realizar otros métodos de identificación como ser odontograma o ADN es urgente y necesario la presencia de un familiar, tanto para hacer cruce de información o realizar toma de muestras laboratoriales. Tenemos 2 personas que están plenamente identificadas del departamento de Choluteca, y es Rafael Ochoa y Francisco Tomás Núñez Pineda. De los 23 cuerpos que se van a sepultar, entre ellos hay 5 que son entre fetos y recién nacidos, la mayoría del sexo masculino y una persona del sexo femenino. ¿A dónde son enterrados? Será en el cementerio de la alcaldía municipal, que queda en el kilómetro 14, carretera Olancho. Recordemos que todas estas inhumaciones son coordinadas con la alcaldía municipal, ya que son ellos los que donan lo que es los ataúdes y el predio del terreno. Por lo menos tienen tiempo, que podemos decir menos de 48 horas, para que se aboquen aquí a Medicina Forense si tienen algún pariente que ha desaparecido. Así es, porque estos cuerpos están desde el mes de abril, mayo, junio y julio. En los cuartos fríos de Medicina Forense pueden acercarse a estas oficinas si se les ha desaparecido un familiar, a preguntar si está aquí en los cuartos fríos. Muchas gracias. La portavoz de Medicina Forense, la licenciada Isa Alvarado. 23 cuerpos sin ser reclamados van a ser debidamente inhumados este próximo sábado. Mi reporte, compañeros, junto a Elvis Zambrano con ustedes. Gracias, Walter. Y siguiendo con más noticias, las múltiples invasiones en el país han impactado de manera negativa en la generación de empleo. Esto según los expertos. Cintia López a esta hora de la tarde nos tiene más detalles al respecto. Con usted, Cintia. Así es, muchas gracias, compañeros en estudio. Precisamente me acompaña el abogado Ramiro Medina para hablar acerca de estos temas, porque las invasiones continúan generando afectaciones y también impactan en la generación de empleo. Abogado, buenas tardes. Sí, no, la verdad es que sí, mire, ese es un problema lógicamente histórico, pero últimamente en los últimos años se ha agudizado. Cuando hay la ocupación, digamos, violenta o pacífica de estas propiedades, lo que hace es que al final el gran generador de empleo, que es la empresa privada o algunas personas naturales, no tienen ocupación de las propiedades, no les pueden dar mantenimiento, y todos estos empleos formales que están en esas propiedades, en esos bienes inmuebles, todo eso se pierden. Y eso afecta grandemente el empleo directo, pero también el empleo indirecto. Entonces, en la línea del tiempo usted va a ver que se pierden 20.000 empleos, digamos, en la parte agraria directos, pero son 30.000 indirectos que se están yendo también, que tiene que ver con el tema de la seguridad, los guardias de seguridad, la persona que tiene su pequeño negocio, el proveedor, digamos, de insumos. Entonces, es una cadena, pero lamentablemente ha sido un monstruo tan grande que el Estado no ha tenido la capacidad para darle una solución definitiva. ¿Cuántas invasiones hay actualmente, abogado? Bueno, a nivel de país hay más de 5.000 invasiones. Lo que pasa es que las van registrando en el año, son más de 200. Nosotros incluimos tanto la parte urbana como la parte agraria. O sea que en ambos rubros el problema es crónico. Y si el año pasado fue catastrófico, este va a ser crónico, va a ser mucho peor, lamentablemente, porque no estamos liberando propiedades, y el problema es que es demasiado débil el castigo para los que cometen ese tipo de delitos. ¿Y qué zona es más impactada, la agrícola o la urbana? Bueno, la agrícola, recuerda que porque tiene que ver con el parte de la tema de la parte agraria, de la zona productiva, pero el problema de la urbana es que hay una propiedad solo aquí en Villanueva, de Cortés, que vale 600 millones de lempiras y está invadida. Hay otra que vale como 700 millones y está invadida. Entonces, es menos dimensión, hablamos de 68, 100 manzanas, pero en la parte agraria son más de 100.000 manzanas las que están invadidas a nivel del país. ¿Cuál es el llamado que se hace al gobierno para que regule esta situación? Yo creo que debería ser una ley más coercitiva y deberían de volverse a sentar las mesas agrarias y tomar decisiones de inmediato, porque esto sigue afectando la economía del país, lamentablemente. Bien,
Muchísimas gracias al abogado Ramiro Medina, asesor en temas de invasiones. Escuchaba usted la situación que está repercutiendo también en la generación de empleo a nivel nacional. El informe a esta hora. Vuelvo con ustedes al set principal. Y el fiscal general de la República, Joel Zelaya, este día no quiso referirse a los señalamientos que ha tenido su homóloga, la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, respecto a este señalamiento en donde presuntamente Honduras ha servido, según el gobierno de Estados Unidos, como puente para traslado de drogas. No me voy a referir a lo que manifiesta la fiscal de Estados Unidos. Le respeto lo que ha dicho como fiscal general, su autonomía como fiscal tiene que ser respetada. Lo que sí le quiero explicar al pueblo hondureño respecto a esas declaraciones es que los mejores testigos de la lucha contra el narcotráfico en este país son los Estados Unidos, que trabajamos con sus agencias. No hay nada que nosotros no coordinemos con las agencias de Estados Unidos acreditadas en el país. Así que ellos son los testigos de honor que tenemos en esta lucha contra el narcotráfico, y no voy a decir más porque nosotros sí luchamos.